es un gusto saludarlos, ¿verdad? Ven cómo se nos va la semana. Yo sigo con lo mismo. Yo en lugar de decirles otra cosa, les digo esto, pero a la vez está escrito, ¿verdad? Que el tiempo se acortaría. Entonces, esto no es para otra cosa, sino para que nos apuremos, para que nos apuremos, ¿verdad? Haz de cuenta que están jalando la cortina cuando ya se oye el ruidito, decía mi abuelita, córrele que están cerrando la tienda, y ya decía, tráete esto y esto, 2 o 3 cositas que nos faltaban, las galletas, el café, o el azúcar, córrele hijo, córrele porque nos quedamos, ya se oía la primera cortina, ¿verdad? Entonces la tienda esa que nosotros nos quedaba en la esquina, era de 2 cortinas. Entonces antes que cerrar la segunda llevábamos corriendo, ¿verdad? Gonzalo se llamaba el dueño, ¿verdad? Quiero esto, y sí, él estaba despachando, ¿verdad? Ya había avisado a todo ahí cerca, al barrio, que ya estaba cerrado. Entonces así está el Señor, avisando, ¿verdad? El tiempo se acorta. El jueves, ya ve, cuando vamos, ya estamos en el jueves. Ahorita el domingo, ya estamos en domingo, ya hace cuánto, ayer, antes que estuvimos platicando en domingo. Todo está que empezamos el lunes y se fue la semana. Pero así es, no es por otra cosa, sino que el Señor nos está avisando, acuérdense que el tiempo se está cortando y no va a haber tiempo a más, ¿verdad? Como la primera cortina que oíamos en la tienda y córrele cuando éramos chamacos. Entonces, eso es, por eso el Señor lo hizo de esa manera. Dice, porque si no, nadie será salvo, nadie, porque aún los escogidos, fíjense, serán engañados. Aún los escogidos serán engañados. Entonces, ¿qué será de los que anden medios nada más de ahí para abajo? Imagínense. Entonces, si los escogidos, los que están bien adentro, podrían ser engañados, dice el Señor, o van a ser engañados, es un hecho, no es algo que lo ponga en tela de duda, o que diga, pues probablemente no, dice aún los escogidos van a ser engañados. Entonces, por eso el Señor nos está recordando, acortándonos el tiempo. Uno, para que veamos que su palabra es verdad y se cumple. Y la otra, para que nos acuerdemos que la puerta se puede cerrar en cualquier momento, ¿verdad? No te salgas, ¿verdad? Éntrale y quédate ahí, ¿verdad? Apúrate porque el Señor viene. O bien nos puede llamar a su presencia, lo que primero suceda, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, pues me da mucho gusto saludarlos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, me da mucho gusto saludarlos cada 8 días, en los jueves, los martes que nos vemos allá en el Jeva, ¿verdad? Me da mucho gusto saludarlos, convivir con ustedes. Gloria a Dios, mientras Dios nos mantenga aquí, tenemos que estar aquí. Me da mucho gusto que los hermanos están asistiendo a la misión, ¿verdad? Ya se pusieron como algo así como algo muy de ellos, ¿verdad? Llegar y apoyar la misión, porque pues, no es lo mismo que vayan los hermanos que va a predicar, el que va a abrir, el de la alabanza, a que ya veamos un grupo ahí, ¿verdad? De varios más. Entonces, los hermanos están llegando allá en el encanto, ¿verdad? Y pronto acá también en Antonio, ¿verdad? Hemos tenido ramilletes que llegan, van, no sé si a ver qué traemos, ¿verdad? ¿Qué clase de palabra traemos? Pero ¿cuál otra palabra vamos a dar si no es la que está aquí, ¿verdad? No hay otra más, ¿verdad? Dice que no se le puede ni quitar ni añadir, ¿verdad? Así es que el que lo haga dice que está maldito, ¿verdad? Condenado, así. Entonces, pues, bueno, pero pues Dios tiene el propósito, ¿verdad? Que escuchen, y cuando estén convencidos van a llegar, ¿verdad? Por pronto, mis hermanos, ¿verdad? Ustedes estén apoyando la misión, hermano Gerardo, su esposo, hermano Mirilei, los niños van para allá, mucho gusto, ¿verdad? Los hermanos de la San Antonio, ¿verdad? También los que estamos siempre ahí firmes, doña Marta, hermana Beatriz, mi madre, ¿verdad? Ahí está siempre, y un servidor, Suri también, el hermano Suri, ahí está siempre. Gloria a Dios, acá también el hermano Ami, se me olvidaba también.
gloria a Dios, y Stephanie, ¿verdad? Ese es bien, gloria a Dios. Bien, pues vamos a entrar en el tema. El tema de hoy, pues por decir algo, ¿verdad? Se titula "No pensemos fuera de lo que está escrito", ¿verdad? Una vez más, no pensemos fuera de lo que está escrito, o sea, de lo que ya está escrito. No pensemos fuera de ello nada más, ya no lo pensemos, ¿verdad? Porque pues ya nos estamos saliendo de lo establecido, saliendo de lo que ya se escribió, de lo que ya está escrito. Bueno, la semana pasada vimos que el apóstol Pablo tenía un problema fuerte, aparte del divisionismo que ya traía, ¿verdad? De esas divisiones que había, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, etcétera, 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 ¿verdad? Así es. Entonces tenía otro problema, ¿verdad? ¿Qué problema era el que tenía? Primera de Corintios 4, del 1 al 5. ¿Qué otro problema tenía aparte del divisionismo el Pablo? Entonces tenía que hablar como a espirituales. Como espirituales. O sea, como así se puede decir, como adultos, como o sea, ¿no? No, porque eso ya fue hace como 3 semanas. Sí. Silvia, madre. ¿No se acuerda que otro problema tenía aparte del divisionismo Pablo? Porque los siervos y los predicadores no eran fieles, que no había fidelidad. No. Que les pedía fidelidad a la iglesia. Tampoco. Ana Geraldo no tuvo, ¿verdad? La semana pasada. Ana Fili, ¿sí se acuerda? No se acuerda. Aparte del divisionismo, ya ve que yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, ya lo vimos, ya tiene rato. Pero aparte de eso, la semana pasada hablamos, ¿verdad?, de que Pablo tenía otro problema. Entonces la semana pasada lo vimos, ¿verdad? Lo vimos. ¿Cuál era el otro problema? El otro problema es que no querían acatar la autoridad del apóstol Pablo. Que ya no querían acatar su autoridad, su apostolado lo tenían como nada, ¿verdad? Y pues no teniendo como nada el apostolado del apóstol Pablo, menos el de Pedro, pues no porque vayan en ese escalón, no, sino porque Pablo fue el que los fue y los evangelizó, ¿verdad? Les habló de Cristo, les llevó el evangelio de Cristo, por eso digo Pablo, lo nombra en primer lugar, ¿verdad? Y Pedro después fue a visitar la iglesia también, por eso decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Cristo, otros decían yo soy de Apolo. Entonces, ¿verdad? Había ese divisionismo, que cada quien quería a su predicador, cada quien le gustaba cómo predicaba uno, o la elocuencia del otro, la sabiduría del otro, bueno, de diferentes cosas, ¿verdad? Entonces Pablo tenía primero ese problema, pero luego tuvo el problema de que no los querían, o sea, de que no querían acatar su autoridad como tales, ¿verdad? Entonces Pablo lo que dijo les hizo ver que ellos eran puestos por Dios, ¿verdad? Que el apostolado se los había dado Dios, ¿verdad? Así es, que ellos no tenían a quién rendirle cuenta más que a Dios, ¿verdad? Más que a Cristo Jesús. Es al único que ellos le rendían cuenta. ¿Por qué? Porque Él los había llamado al servicio, Él los había enviado, Él es el que los preparó, los adiestró y los envió, ¿verdad? Pablo decía, yo como un abortivo, fui el último, ¿verdad?, de los apóstoles, pero tuve mi encuentro con Dios muy aparte. Él no anduvo con el Señor ahí como trajo a los demás apóstoles, ¿verdad? Entonces, Pablo tuvo un encuentro con el Señor muy diferente, ¿verdad? Pero el Señor ahí lo nombró su apóstol, ¿verdad?, y lo mandó a predicar, ¿verdad?, a los gentiles. Fue preparado para los gentiles. Pero resulta que no querían su autoridad.
o resulta que lo querían ver, oye Pablo, ven, o algo así. No, un momento, mínimo, ¿verdad, hermano Pablo? Porque pues tenía una autoridad que venía directamente de Dios. Y ellos como que lo querían tener así nada más. Aceptaron la palabra, aceptaron el evangelio, aceptaron todo y creyeron en el Señor, pero querían tener a Pablo como cualquier cosa. Él les dijo, yo soy servidor, ¿verdad? Somos servidores. Así es. Ahora sí, ¿cómo se llamó el tema de la semana pasada? Colaboradores y administradores. Lo había dicho la hermana Mari, ¿verdad? Servidores y administradores. Servidores y administradores, ¿verdad? Así es. Y vimos también que un administrador tenía que ser un hombre sagaz, tenía que ser un hombre muy entendido, tenía que ser un hombre bien vestido, tenía que ser un hombre bien preparado, tenía que ser un hombre listo con las cuentas, tenía que ser un hombre que tuviera relaciones en todos lados, ¿verdad? Eso fue lo que vimos, ¿verdad? Sí, que tenía que ser fiel, que tenía que ser... Exactamente. No tenía que ser nada, solamente fiel. Es lo único. No se les pidió ser ni listo con las cuentas, ni listos, ni tener relaciones, ni tener, ¿verdad?, una personalidad grande, ¿no? Una personalidad. No se les pidió nada. Lo único que en la Biblia se les pedía al administrador es ser fiel, ¿verdad? Al administrador de los bienes de Dios. Ahora imagínense también en la tierra al administrador de algunos de ustedes, que ustedes tuvieran administradores, o si alguno de ustedes es administrador de algún negocio grande, o de alguna, de algún, ¿cómo podría yo decir? De algún capital, ¿verdad? Tienen que ser, antes que todo, fieles, porque podrán ser muy buenos con los números, podrán ser muy buenos para los negocios, podrán ser muy buenos con las relaciones, ¿verdad?, para vender el producto, pero si son infieles, de nada les sirve al pobre patrón, porque todo se va por el agua, ¿verdad? Entonces, antes que todo, un administrador debe ser fiel. Si así lo exige, ¿verdad?, la humanidad, si así lo exige el ser humano, imagínense, ¿verdad?, la sociedad en que vivimos así lo pide, que los administradores sean fieles, porque muchos negocios por eso se van y desaparecen, porque se fue. No hubo fidelidad. No hubo fidelidad ahí. Entonces, imagínense para administrar los bienes del Señor, los bienes celestiales, para administrar, ¿verdad?, todas las cosas de Dios, los misterios de Dios, decía, ¿verdad? Entonces, el administrador tiene que ser hallado bien. Eso es lo único que pide el Señor. Es lo que se pide en las Escrituras, que el administrador sea encontrado fiel. Gloria a Dios. Así es. Luego seguimos, ¿verdad? Y vimos que dice que nos juzga. ¿Quién es el que nos juzga? El hombre. El hombre. No. Es el Señor. El que nos juzga es Dios. Que no juzguemos, dice, que no juzguemos, porque el que nos va a juzgar es Cristo Jesús. Es el que nos va a juzgar. Dice que un día estaremos delante de su tribunal, porque seremos juzgados por nuestros pecados, seremos juzgados por todo lo malo que hicimos, seremos juzgados por aquella forma en que nos conducimos, fuimos juzgados pues por nuestros pecados. Hasta con una palabra suya. Así es. Así es, hermano. Sí, no, o sea, el único que nos va a juzgar es el Señor. Sí. Y hasta, dijo también, y hasta de la palabra, o sea, se sale a favor de esa
Pero seremos juzgados por todas esas cosas. ¿Sí? Sí. Hermano, seremos juzgados por todas esas cosas, hermano. Hermano, Hermano Leo. Leo, me vas a animar. Hermano, ya, suerte. Así es, mi hermano. Ajá. Mi hermano Gilberto, ¿seremos juzgados por todo eso? Sí. Bien. Mi hermano no vino, ¿verdad? Usted no vino. ¿La semana pasada? Sí. No. Sí, el domingo. No vino. Ajá, ya me acuerdo, sí. Entonces, seremos juzgados no por eso. Ante el tribunal de Cristo Jesús, vamos a ser juzgados por lo que dejamos de hacer, el trabajo que hayamos hecho, por eso que vamos a llevar en las manos, por aquello que dice Pablo que va a ser pasado por el fuego. Ya somos salvos, ahí ya somos salvos, pero vamos a llevar algo en la mano. Y dice Pablo, procuren llevar oro, plata, ¿verdad? No lleven madera, hojarasca, heno, no lo lleven. Bueno, si su obra fue así, será pasada por el fuego, y si es de eso, se quemará completamente, ¿verdad? Pero si llevan oro y plata y piedras preciosas, va a soportar toda prueba que le hagan, dice, y será refinado, y será, ¿verdad?, algo bendecido. Usted le llevará algo sólido al Señor, algo hermoso, algo muy digno de Él. Pero si usted lleva madera, heno, hojarasca, ¿verdad?, entonces esa se va a quemar. Y usted será salvo, dice Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Palabra inspirada por Dios, no invención de Pablo, no invención del apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, usted será salvo, pero así como por el fuego también. O sea, será pasado así de panzazo, chamuscado, avergonzado. Estará ya, ¿verdad?, en una orillita, una esquinita, no traje nada, no llevé nada. No traje nada al Señor. Entonces, cuando nos paremos ante el tribunal de Dios, va a ser para ver qué hicimos y para ver qué dejamos de hacer. El tribunal que va a juzgar, ¿verdad?, la maldad de cada uno, son de los que no despertaron cuando la final trompeta. Porque cuando suene la final trompeta, la venida del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, los muertos en Cristo. Y los que anden caminando, dice, que anden en Cristo serán arrebatados juntamente con los muertos para estar allá en la nube y morar con el Señor, ¿verdad? Pero los que no oyeron esa trompeta y siguieron durmiendo, ellos van a ser despertados para ese juicio, para el juicio conforme a sus pecados. Ahí serán juzgados. Ya están, ¿verdad? Ya de que no despertaron están, pero el Señor quiere decirles a cada uno por qué se va a ir al infierno, que ya cada uno lo sabe. Pero cuando nos paremos ante el tribunal de Jesús, va a ser para decir, a ver, ¿qué trajiste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Cuántas almas te ganaste? ¿Conociste mi evangelio? ¿Conociste mi palabra? ¿A quién se la llevaste? ¿A quién le hablaste? ¿A quién le dijiste, oye, conoces de Cristo? No. Cristo es la respuesta. Cristo es la solución. Cristo es el único camino. Es la verdad y la vida. Si tú no has hallado la verdad, tú dices que todas las religiones iguales, que son igualitas todas las religiones. No. Sigue a Cristo. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Jesús. Pero si usted no habló, si usted no dijo nada, de eso va a ser juzgado ante el tribunal de Dios. Porque no va a llevar obras. El Señor quizás haga la pregunta, a ver, las obras. Y dichoso aquel que lleve obras. Y obras sólidas. Obras que al Señor le agraden. Porque serán coronados. Serán galardonados, dice, ¿verdad? Y el que sea galardonado, cuando sea, ¿verdad?, el momento, dice que todos botarán sus coronas a los pies de Cristo, diciéndole,
Tú solo eres el digno de tener esa corona. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Solo tú eres digno, Señor, de esta corona. Yo no soy digno porque todo lo que tuve y todo lo que hice fue por la gracia y por tu misericordia, Señor. Gloria a tu nombre. Y porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario por mí. Gloria a Dios. Y derramaste hasta la última gota de tu sangre. Aleluya. Y el Espíritu Santo me inspiró para hacer esto. Me guió, me llevó. Así que ¿cuál es, verdad, mi ganancia? ¿O cuál es lo que yo haya hecho? Nada. Todo lo hiciste tú, Señor. Este es tu corona, ¿verdad? Yo te la doy. Tirar a los pies del Señor, dice, el galardón que te haya tocado. Eso va a ser una gran dicha. Pero si no tienes que botar en los pies del Señor, pero ya eres salvo, ¿no? Pero así como dice, por fuego, chamuscadito, avergonzado, apenado, pues no llevar nada. Gloria a Dios. Bien, de eso hablamos, ¿verdad? Seremos juzgados por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer, ya teniendo en las manos el Evangelio de Cristo, conociendo los misterios de Cristo. ¿Cuáles eran los misterios? La revelación del Espíritu Santo. Ajá. ¿Cuál otro, hermano Leo? Hermano Ricardo, ¿cuál otro sería un misterio del Señor? La muerte y resurrección. Muerte y resurrección. Ana Marta. Sí, su muerte y su resurrección. Sí. ¿Y por qué el Hijo fue a morir a la cruz del Calvario? Como el Hijo de un Dios, como un rey, el Hijo de un rey, va a morir como un maldito. Porque decía la Biblia, dice, maldito el que se ha colgado en un madero. Y Él se hizo maldición por nosotros. Ese es otro misterio. ¿Por qué? Si el hijo de Zeus es Hércules y es esto y el otro, y es un gran Dios, ¿por qué el hijo de Dios, de Jehová, de Yahvé, verdad, va a ser muerto en un madero? Ese es otro de los misterios que tenemos que saber. Ese es otro de los misterios que no estaban revelados. No estuvieron revelados hasta que el Señor los quiso revelar y se los dio, ¿verdad?, a los que Él quiso irse los revelando poco a poco hasta que llegaron sus discípulos y a Él se les reveló todo. Y ellos sobre nosotros. Gloria a Dios. La llegada del Espíritu Santo, otro misterio. Gloria a Dios. El Evangelio de Cristo, otro misterio. Ya no era la ley. Ahora era la gracia, ahora era el Evangelio de Cristo. Ese es otro misterio, ¿verdad? Grande que Dios quiso revelar. Ahí estaba, pero que no se había revelado. ¿Verdad? Gloria a Dios. Porque Jesús nació de una mujer virgen, ¿verdad? Porque fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Otro misterio, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Eso no lo pudo descifrar nadie hasta que Dios lo quiso revelar por medio de su Santo Espíritu. Es que se supo, ¿verdad? ¿Cómo era posible que para una concepción forzosamente tiene que ser de un hombre y una mujer? Pero acá no, ¿verdad? Aquí era nada más, ¿verdad? Esa mujer, nada más, que fue escogida para tener en su vientre a Jesús. Gloria a Dios. Y no hizo otra cosa más que eso. Nada más. Ella también, si no se arrepintió, también va a dar en el infierno. Pero si se arrepintió, ¿verdad? También pidió perdón por todos sus pecados, los que haya tenido, ¿verdad? Fue salva y va a ser salva. Y va a despertar en el día que le venga la final trompeta. Porque si no, Pablo mismo lo decía. Pablo, ¿verdad? Ahí te dicen San Pablo, ¿verdad? Entonces, Pablo dijo, yo mismo, siendo heraldo para todos, o llevando el mensaje a todo el mundo, hablándoles del mensaje de Cristo, vengo a ser reprobado a lo último. Porque estaba consciente que nadie fuera de Jesucristo
estaba salvo del todo ya. No, tenía que perseverar. Por eso así está escrito, ¿verdad? El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bien, pues seguimos en Corintios. Vamos a, abran sus Biblias en 1 Corintios. Dios mío, ya nos vimos bastante lejos, ¿verdad? 1 Corintios 4. La semana pasada leímos del 1 al 5. Hoy vamos a leer el 6 y el 7. El 6 y el 7 del capítulo 4. Nos ponemos de pie con reverencia a la palabra. Gloria a Dios, y luego me ayudan a orar para poner en manos del Señor este servicio. Gloria a Dios, esta palabra, perdón, el servicio ya se puso en las manos del Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Gloria a Dios, aleluya. Hasta ahí vamos a ver. Gloria a Dios. Padre, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por permitirnos estar delante de tu divina presencia, por permitirnos estar en este lugar, Señor, por permitirnos, Señor, venir, Señor, como todos los domingos, alabar y bendecir tu nombre. Con la misma intención estamos todos aquí, Señor, con el mismo deseo, Padre amado. Aquí estamos, unánimes, juntos, como dice tu palabra, Señor, Padre amado, oyendo tu palabra, queriendo aprender, Señor, de tu consejo. Señor, bendice la vida de todos mis hermanos, Señor, bendícelos, y que esta palabra sea de grande bendición para todos. Sí, Señor, que no caiga entre espinos, que no caiga en el camino, que no caiga entre pedregales, que caiga en tierra fértil, Señor, para que puedan dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre mío. Que nadie se vaya a su hogar como vino, Señor, te lo ruego. Que nadie se vaya igual, Señor, como vino de su casa. Que se vaya más lleno de ti y más lleno del Espíritu Santo, Señor. Más lleno de tu presencia y más lleno de la presencia del Espíritu Santo. Sí, Señor, Padre amado, que el Espíritu, Señor, nos instruya para que lo que no entendamos, Señor, nos pueda revelar, nos pueda enseñar, Padre mío. Gracias, que tu palabra haga lo que tenga que hacer, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Bien, pues estamos en 1 Corintios 4, del 6 al 7. Dice en el verso 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Gloria a Dios. Esto lo decía Pablo, ¿verdad? Como una, como le dijéramos, como una ilustración, como una comedia, como un drama, ¿verdad? Lo ponía Pablo así, es más, se los enseñó de esa manera, ¿verdad? Como una ilustración, porque decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, gloria a Dios. Entonces decía, por eso dice Pablo les decía, bueno, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Cefas? ¿Y quién es Apolos? ¿Verdad? Claro que aquí dice, yo lo puse por mí y por Apolo. Dice, pero este, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros,
Fue cuando dijo, ¿verdad? ¿Quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? ¿Verdad? Si yo sembré, porque él es el que trajo el evangelio ahí, ¿verdad? A Corintios. Él fue el que llevó en toda el Asia Menor, todo estuvo llevando el evangelio. Y si yo sembré, dice, Apolos con su predicación, ¿verdad? Con esa elocuencia que dicen que tenía, con eso de que predicaba bonito, gloria a Dios. Entonces él regó, dice, él regó. Yo sembré, Apolo regó, ¿verdad? Pero, ¿y qué? El crecimiento lo da el Señor, dice, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. El crecimiento lo da el Señor. Ni Pablo ni Apolos. ¿Quién es Pablo? Nadie. ¿Y Apolo? Nadie. Entonces él presenta ese drama. Él presenta, ver, esa ilustración. Se dice, por amor a ustedes me estoy presentando de esta manera. Se los presento así de fácil, ¿verdad? Poniéndonos nosotros como ejemplo, yo y Apolo, ¿verdad? No es que yo le eche a Apolo, yo haya dicho, ¿quién es Apolo? No es nadie, si yo vine y sembré. No, sino que estoy poniendo una ilustración. Yo sembré porque yo vine primero que él, pero él predica más bonito. Él usa palabras elocuentes, él está regándolos diariamente como una plantita. Pero si Dios no está en nosotros, si Dios no está aquí, si el Espíritu Santo no está aquí, no hay nada, porque el crecimiento lo da el Señor, ¿verdad? Así es que, gloria a Dios, déselo fuerte, gloria a Dios. Decía Pablo, el apóstol Pablo, así es que ni el que siembra ni el que riega es nada, ¿verdad? Porque el que da el crecimiento es el Señor. Entonces, gloria a Dios, él se puso de ejemplo por amor a ellos. ¿Para qué? Para que no siguieran con esa situación, para que no siguieran con ese pleito, para que no siguieran con esa situación, ¿verdad? Dice, el apóstol Pablo se presenta él junto con los apóstoles, ¿verdad? Para que los hermanos corintios vieran en ellos a unos verdaderos apóstoles de Jesucristo. También se presenta porque tenían el problema ahora de que no los querían ver como reales apóstoles, como lo que eran, ¿verdad? Unos enviados de Jesucristo. No los querían ver así, los querían ver como cualquier cosa. Recibieron el mensaje, recibieron la palabra, como les decía hace rato, pero los querían ver como algo así nada más. Ellos eran corintios y ellos eran de Corintio, ¿no? Entonces acuérdense que Corintios era la ciudad de ¿qué? Donde había más perdición. Donde había más perdición. La ciudad del pecado, ¿verdad? Corintio era un puerto. Entonces llegaba mucha gente, ¿verdad? Y pues para más, como dicen, para muestra un botón, ¿verdad? Había un templo, ¿verdad? Donde tenía 1000 sacerdotisas. Y las 1000 eran prostitutas, imagínense, cuando se ponían a adorar, ¿verdad?, a su Dios, hacían unas orgías tremendas en ese templo. O sea, y todo el mundo quería ir ahí porque quería participar de esa adoración. Entonces, imagínense el pecado que había ahí. Pero Pablo los amaba, porque Pablo había conquistado ahí, había llegado, el enemigo no lo quería dejar, ¿verdad? El enemigo quería hacer estragos ahí, porque quería tener bajo su dominio esa tierra. Pero el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, lo mandó ahí, y ahí fue y fundó la iglesia. Entonces, por eso no quería que ellos hicieran eso, ¿verdad? Tampoco se ponía molesto, no, a mí me vas a respetar, porque yo soy el apóstol Pablo. No, nada de eso. Con amor les fue, ¿verdad?, ilustrando para que ellos se dieran cuenta que realmente ellos eran solamente enviados de Dios. Enviados de Dios, de Cristo Jesús, eran sus apóstoles de Cristo. Por lo tanto, sí merecían un respeto, sí merecían, ¿verdad?, pues una diferencia con los demás, nada más. Por ejemplo, ya no apóstol Pablo, pero que dijeran, hermano Pablo, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenos días, ¿verdad? Pero yo pienso que los querían tratar de otra manera más baja, ¿no? Entonces, porque ellos eran corintios,
Entonces, pues Pablo tuvo que poner cartas en el asunto por aquello de la autoridad, por aquello de la disciplina, por aquello de que no fueran a recibir, ¿verdad?, un llamado de parte de Cristo Jesús, ¿verdad?, más directo. Mejor Pablo les hablaba y les decía: miren, yo no soy nada, Pablo no es nada, ¿verdad?, pero somos enviados de Jesucristo, somos enviados de Él, por lo tanto merecemos un pequeño respeto, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que yo batallé para llegar hasta ustedes? Yo vengo desde Jerusalén, me embarqué y vine tras borde y tras borde. Claro, he venido predicando el Evangelio, pero para llegar hasta ustedes, yo he pasado varios naufragios donde yo dije: ya me morí, ya nos ahogamos, nos agarraron tormentas. Entonces, hermanos, para llegar hasta aquí sufrí mucho. Yo creo que merecemos, todos los apóstoles que vienen a visitarme, que son apóstoles de Cristo, ¿verdad?, merecemos un pequeño respeto. Y en eso estaba Pablo, ¿verdad?, hablándoles, diciéndoles que eran apóstoles de Jesucristo. Gloria a Dios. El apóstol quería que mantuvieran su forma de pensar conforme a las Escrituras y no en su pensamiento, ¿verdad? De esta manera los juzgarían a él y a los otros apóstoles de acuerdo a las Escrituras. Él quería, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que ellos estuvieran, ¿verdad?, su pensamiento fuera de acuerdo a las Escrituras, que no los juzgaran o dijeran conforme al pensamiento de ellos, porque conforme al pensamiento de ellos lo iban a ver más bajo, ¿verdad?, los iban a ver un poco más bajo. Pues nosotros somos de aquí, yo estoy en mi tierra, usted es el que vino. Está bien que me trajo la palabra del Señor, pero no va a ser usted más que yo, porque yo estoy en mi tierra, ¿verdad? Un pensamiento humano. Por eso decía que no sean conforme a sus pensamientos, que ellos pensaran conforme a la palabra de Dios, conforme a las Escrituras. ¿Para qué? Para que sus pensamientos fueran, ¿verdad?, de acuerdo a las Escrituras y vieran en ellos: pues somos enviados de Dios, son apóstoles, son enviados de Jesucristo. Los verían de otra manera. Igual nosotros, si nosotros vemos las cosas de acuerdo a nuestro criterio, a nuestro pensamiento, a nuestra sabiduría, créanme que vamos a ver las cosas de diferente manera. Pero si vemos las cosas conforme a las Escrituras, forzosamente vamos a ver al Señor que nos está diciendo: esto es así y esto es asado, ¿verdad? Entonces ya no lo vamos a hacer como nosotros querramos, sino conforme a las Escrituras, como está establecido. Gloria a Dios. Y es lo que Pablo decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿verdad?, evalúa al pastor. A ellos los evaluaban por ejemplo, a Pablo. ¿Por qué lo evaluaban a Pablo? Lo evaluaban por su carácter fuerte, lo evaluaban por su carácter seco, lo evaluaban porque era un hombre que no tenía miedo. Imagínense, para ir allá, gente desconocidas completamente, ¿verdad? Si no es para meterse para los ranchos de acá, usted le piensa, o le pensamos todos. Imagínense unos países desconocidos, a unos lugares desconocidos completamente. A Pablo lo tenían por eso, por un hombre recio, por un hombre de Dios, pero muy fuerte, seco, que no hablaba como él dice. Yo no hablo, ¿verdad?, con palabras persuasivas, yo hablo lo que es, ¿verdad? Eso sí, hablo, dice, con poder y con el Espíritu Santo en la mano. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. A Pablo lo evaluaban por su forma de predicar bonita, porque él, ¿verdad?, su lenguaje era diferente al de Pablo. Entonces él hablaba bonito y predicaba bonito, exponía la palabra bonito, ¿verdad? Pues a él lo evaluaban por eso, porque predicaba bonito, ¿verdad? Aunque quizás no hacía los milagros que hacía Pablo, porque no se dice que Apolos haya hecho un milagro,
Pero Pablo hizo muchos milagros hizo Pablo. Entonces, ¿verdad? Cada quien evalúa de esa manera, y cuando se evalúa conforme a nuestro pensamiento, entonces ya estamos fuera de la Escritura. Así es. Entonces hay muchos que evalúan al pastor ahora en este tiempo, ¿verdad?, de forma antibíblica o personal, podamos decirle personal, para que no se oiga ya muy así como condenativa, vamos por decir así. Personal, en forma personal. Lo juzgan de acuerdo a su humor, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo con de acuerdo a su humor? Pues que es un pastor que cuenta chistes, que cuenta cuentos, que cuenta anécdotas ahí entre su predicación, que la hace muy amena, que cuenta chistes, aunque la gente al terminar no se acuerda nada del mensaje, pero si le preguntan por el chiste se lo aprendió. Si le preguntan por el cuento, como cuando usted preguntó, aquel cuento que nos contó, hombre, en la prédica, ¿qué predica ese día? Pues no me acuerdo, yo nomás me acuerdo del chiste, ¿verdad? Le dijo usted un chiste, pero ¿cómo nos reímos todos? No nos parábamos de reír, ¿verdad? Y aquella anécdota que nos contó de aquel señor, ¿cuándo fue que estaba yo predicando? Para hacer una evaluación el pastor y decir, fue tal día, ¿no? Pero no se acuerda. Dice, pues no me acuerdo, pero me acuerdo que nos contó una anécdota de un hombre así. Se acuerdan más de aquello que de la palabra. Entonces, ¿verdad?, lo evalúan por su humor, ¿verdad? Por cómo mete los chistes, los cuentos, las anécdotas, ¿verdad?, dentro de la predicación. Las hace más amena, ¿verdad? Eso dice, no, a mí me gusta el pastor fulano porque él hace sus prédicas muy amenas, ¿verdad? Dentro de todo nos hace reír, ¿verdad? Nos reímos un buen rato, y después de eso nos cuenta otro, 2, 3, y chistes y anécdotas. Entonces nos sentimos muy a gusto, nos sentimos muy contentos, nos las pasamos, ¿verdad? Como dicen los muchachos, chévere, nos las pasamos bien, ¿verdad?, en la iglesia. Y de la palabra, nadie se acuerda. Del mensaje, nadie se acuerda. Ni del título del mensaje. Entonces, los evalúan por su humor, ¿verdad? O lo evalúan por su valor de entretenimiento. Es por eso que muchos, ¿verdad?, muchas iglesias y ministerios usan lo que ya les he platicado en muchas ocasiones. Quitan todas las bancas, quitan todos los asientos y ponen un ring de box. Y ellos verán cómo, ¿verdad? Pero mandan a llamar a 2 estelares, ¿verdad? Y lo anuncian, ¿verdad? Y llega la gente así. ¿Pero a qué va? Al espectáculo. A ver el entretenimiento. La palabra, vamos a oírla, ¿no? Tiene que ser mucho, 30 minutos de palabra, porque más no, porque tiene que venir el espectáculo. Entonces vamos. La alabanza, bueno, 1 o 2 alabanzas y ya tiene que ser, todo el mundo va al espectáculo, todo el mundo va a ver el entretenimiento. Entonces por ello, ¿verdad?, es que evalúan al pastor o evalúan al ministerio ese, ¿verdad? Quitan sus sillas y ponen ring de box, o quitan sus sillas y ponen ring de luchas libres. Las mega iglesias quitan todo su banquerío, ¿verdad? Porque son mega iglesias, son de 5, de 10,000 personas, ¿verdad? Son muchísimos. Los quitan y ponen un encierro para rodeos, ¿verdad? Entonces, pues todo eso es puro entretenimiento, ¿verdad? Es espectáculo eso, gloria a Dios. Así es que los van evaluando de acuerdo a su entretenimiento. Ponen, los rodeos y todo eso, ¿verdad? Pero después de todo eso hemos platicado, ¿qué es lo que
lo que ganaron ahí, por ejemplo, ¿verdad? Diciendo, pues nada, hubo llenos totales, pero ¿cuántas almas se convirtieron a Cristo? ¿Verdad? Así es. Entonces, otros hacen discos, ¿verdad? Otros hacen espectáculos de luces, ¿verdad? De esos que, por ejemplo, esos espectáculos de luces, que conforme va la alabanza, van también brincando las luces verdes, azul, amarillo, y van danzando al ritmo, exactamente al ritmo de la música, ¿no? Es una cosa hermosa y se ven los colores maravillosos. A eso va la gente. Entonces también evalúan al pastor, ¿verdad? Por su capacidad de entretenimiento. Gloria a Dios, porque ese es entretenimiento, nada más entretenimiento. No hay nada de mensaje, no hay nada de peso ahí en la palabra de Dios. Lo evalúan por la apariencia, por su apariencia, ¿verdad? ¿Por qué? Por una mega iglesia, una iglesia enorme, que dicen, este es un hombre de éxito, este es un pastor, ¿verdad? Este es un pastor. Con una mega iglesia, o con 2 o 3 servicios al día. Ese es un pastor de éxito. Y así los evalúan, ¿verdad? El pastor que tiene un avión particular, este es un hombre, ¿verdad? De Dios. Este es un hombre que, míralo, no le hace falta nada. Anda viajando en avión. Él no necesita ir al aeropuerto 2 horas antes ni 2 horas después, ¿verdad? 2 horas para que te revisen tu equipaje y 2 horas para que te lo entreguen. Entonces, no necesitas estar ahí. En esas 4 horas él ya llegó a donde iba y mucho más, ¿verdad? Entonces, también es evaluado por todo eso, ¿verdad? El pastor que ya tiene un avión particular dice, esto es un ministerio. Lo demás, ahí andan haciendo la lucha, pero un hombre de éxito es este, ¿verdad? Así es. Otros piensan por los libros que ha escrito. Ha escrito 5 o 6 libros, ¿verdad? Y le han puesto buena publicidad, la buena editorial, todo eso, ¿verdad? La editorial se encarga de hacer la publicidad y vende sus libros muy bien. Ese es un pastor de éxito, es un hombre de éxito, es un hombre preparado. Están evaluándolo así, ¿verdad? Y por último, bueno, también lo evalúan por los hábitos que tiene, ¿verdad? Si anda en un carro común y corriente, ¿verdad? No pasa nada. Pero un pastor que anda en Mercedes-Benz, con Rolls Royce, ¿verdad? Carros de esos que los hacen por catálogos, que solamente si usted lo quiere va y deposita el dinero y a los 2 meses, 3 meses, 4 meses se lo entrega de fábrica, ¿verdad? Pero hay como unos que va a vender tamales, ¿verdad? Que anda avisando cuántos quiere y eso es lo que va a hacer, para que no se queden en desperdicio ahí. Ahí la gente que quiere ese tipo de carro va y deposita su dinero y a ese se le va a hacer, ¿verdad? Si son 10, 20 en el mundo, 20 se hacen nada más. Imagínense. Entonces, los que traen ese tipo de carro, qué maravilla, ¿no? Entonces, son gente que las evalúan también por su apariencia. Los evalúan por su apariencia. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, también hay otra forma, por su habilidad para crear y entretener también, ¿verdad? No sé si ustedes ya han visto algún video de un pastor muy famoso, que entre su coreografía siempre tiene river, ¿verdad? Acá abajo es River. A veces sale predicando con la camisa de River. ¿Sabe lo que es River? ¿Lo que es River? Ajá. El River es un, bueno, en inglés dice River, pero River es un equipo de fútbol de Argentina, el River Plate.
Entonces, él se supone que él es seguidor del River Plate, o que nació por ahí. Pero, ¿qué pasa? ¿Verdad? Lo que sucede es que es una manera de, porque es un equipo el mejor de la Argentina. Hay jugó Maradona, hay miles de jugadores que salieron para el mundo entero. Entonces, River es un gancho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí le va River, no, pues yo también, yo soy del River, y a veces sale predicando con la playera del River, pero en su coreografía él pone River. Es una manera de hacer. Ahora, a veces en el espectáculo, en un estadio, ¿verdad? Se anuncia, va a bajar un helicóptero. Ahí al bajar el helicóptero, baja él, pero anuncia la presencia de algún futbolista, ¿verdad? Internacional, o de un cantante muy famoso. Este pastor, ¿verdad? Es muy amigo de este Montaner, ¿cómo se llama? Ricardo Montaner, es un gran amigo según ellos, ¿verdad? Y varias veces lo lleva a su espectáculo y anuncia, ¿verdad? Va a estar presente Ricardo Montanero, su niña, su muchachita que cantaban juntos, ¿verdad? Sí, pero quiero decir que anuncian, ¿verdad? Va a estar hoy en el espectáculo, hoy va a estar en la predicación, hoy va a estar aquí en el espectáculo que va a haber, ¿verdad? Va a estar Ricardo Montaner y su niña, ¿verdad? La que cantaban en la cima del mundo, algo así. Una canción muy famosa que se hizo, ¿verdad? Un canto, es un canto. ¿Cómo se llamaba esa canta con su niña? La gloria de Dios, exactamente, sí. Entonces la gente va, quiera o no quiera, van, ¿verdad? ¿Qué hacen? Mueven todo eso, avisan a la prensa, avisan a la televisión, ¿verdad? O sea, son hábiles para todo eso. Son hábiles para todo eso. Así es. Pero lo único que hace esta persona es burlarse de los que hablaban la palabra correctamente y que no necesitaban de ese tipo de cosas para llenar un estadio. El pastor Gigi Ávila no necesitaba de esos espectáculos para llenar un estadio. El pastor Gigi Ávila hablaba del rapto, del arrebatamiento, hablaba del infierno. ¿Cómo le gustaba hablar del infierno? Arrepiéntete si puedes, porque te vas a ir al infierno, les decía. Y con todo respeto, el pastor, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? Con todo respeto, se burla de él. No sé si han visto algún video donde se burla y dice, arrepiéntete, como él le hace la bulla, ¿no? Pero le sale exactamente como hablaba el pastor Gigi Ávila, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, ¿verdad? Es pensar más allá de lo que está escrito. Es manipular los medios, es manipular el pensamiento de la gente, es manipularlos para que vengan. ¿Qué importa si no se quedan? ¿Qué importa si no se salvan? ¿Qué importa si me entendieron? ¿Qué importa? Nada. Yo nomás quiero ver un espectáculo aquí lleno, ¿verdad? Y que todo el mundo deje ahí. Eso es todo, porque hay que pagar el estadio, que es alquilado, hay que pagar las luces, hay que darle a Ricardo Montaner, hay que darle a este, hay que darle al otro, tiene que quedar un buen dinero. Entonces, eso es todo. ¿Quién se salvó? Nadie. ¿Y qué me importa? Yo lo que quiero es que hablen de mí, que me tengan, ¿verdad? Porque soy hábil para llamar gente, para atraer gente. Porque soy hábil para eso. ¿Qué me interesa el alma de los demás? ¿Verdad? ¿Qué me importa? Porque se burla de los predicadores viejos, se burla de aquellos. Y eso es pensar más allá de lo que ya está escrito. Tu pensamiento, mi pensamiento y mi pensamiento siempre deben de estar apegados a las Escrituras, ¿verdad? Siempre deben de estar pegados a las Escrituras. De esa manera
No se puede pensar de otra, ni actuar de otra manera que no sea lo que ya está establecido. Pero déjeme decirle, así como ese pastor se burla del pastor Gigi Ávila, del difunto Gigi Ávila, porque ya murió, ¿verdad? Y hace una parodia de él y hace así todo, ¿verdad? Todo como hacía. Y dice que las hermanas viejitas ya, dice, que ahí estaban sentadas y decían, ya viene, ya viene, ya viene, pues que ya venía Cristo, ¿no? Porque todo el mundo, asegura que Cristo viene, ¿no? Y es una verdad. Y ahora sus pastores dicen que no va a haber ni arrebatamiento, que no viene, ya no hay segunda venida del Señor. Háganme el favor. Que nos vamos a quedar esperando a que Cristo venga. Eso ya no. Están mal todos esos. Están completamente mal, ¿verdad? Y eso es pensar más allá de lo que está escrito. Cuando el Señor dijo, ¿verdad? Que todo, dice que cielo y tierra pasará, menos mi palabra, esa no pasará. Y no ni una tilde, ni el puntito de la I pasará. Todo se tiene que cumplir. Todo al pie de la letra, como Él lo dijo. Entonces, ¿por qué dicen que no va a haber arrebatamiento? ¿Por qué dicen que no va a haber segunda venida de Cristo? Porque se salen fuera de las Escrituras. Quieren pensar a su manera, quieren pensar como ellos piensan. Entonces están pensando más allá de lo que ya está escrito. Por eso les digo que su pensamiento de ustedes y el mío tienen que estar apegados a las Escrituras, aunque corremos otro riesgo. Óigalo bien, pero vale la pena correr ese riesgo, ¿verdad? Que nos digan anticuados, conservadores, ¿verdad? De la vieja guardia, y etcétera, etcétera, porque nos apegamos a la Biblia, porque nos apegamos a ella. Somos anticuados, ¿verdad? Somos de la vieja guardia. Ese es de la vieja guardia. No, hombre, ya ni le hagas caso. Hay cosas, imagínense que dice una pseudo profetiza, que hay cosas en la Biblia que ya son obsoletas. Obsoleta es algo que ya no se usa, que ya no sirve, que está de más, que hay que quitarlo. Cuando el Señor, cuando selló esta palabra en el Apocalipsis, dice que el que le quite, y hay del que le ponga o le añada, nadie debe de quitarle ni ponerle a lo que ya está escrito. Por eso digo, ¿verdad? A nosotros, pues nos van a decir conservadores, anticuados, de la vieja guardia, etcétera, etcétera, pero no importa. También nos dicen que estamos ya los rucos, que somos fósiles, los dinosaurios son los que piensan así, o sea, los viejos. Cuando usted se apega al Evangelio, cuando usted se apega a la verdad de Cristo, dicen, son dinosaurios ya esos, tíralos, ni caso les haga, vente acá con los nuevos, que acá está el nuevo Evangelio de Cristo. ¿Cuántos evangelios hay? Pablo lo dijo, no es que hay otro Evangelio, no es que haya otro Evangelio más que uno, el que puso Cristo Jesús de Nazaret. No hay otro Evangelio, ¿verdad? Ni hay otra palabra, no hay nada. Ya está escrito, ya está inspirado, está exhalado por Dios, se selló la inspiración, ya no va a haber más inspiración. Ya mentira de que el Señor esto y que lo... No, nada. Que el apóstol fulano de tal, nada. Los únicos 12 fueron aquellos y otros más que mandó el Señor. No hay apóstoles, pero ahora se denominan apóstoles, profetas. El último profeta fue Jesús, ¿verdad? Cuando dijo, ven esto, no quedará piedra sobre piedra. Bueno, profetizó y al poco, pum, ahí está, después de su muerte, lo derrumbaron. Ya no lo vio, ¿verdad? Porque lo crucificaron antes, pero la gente que lo oyó, lo vio. Y él dijo, ven esto. No quedará piedra sobre piedra.
Por ahí aprovechó a decirles, pero yo reconstruiría este templo en 3 días. ¿Y qué le dijeron? Estás loco. Si este templo lo hicieron en 40 años, tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero él hablaba cuando dijo, este templo lo reconstruiré en 3 días. Él, en 3 días sería levantado, dice. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Pero les hablaba por parábolas, para que dice, viendo no vean y oyendo no oigan, y que no me entiendan. Porque a ustedes solo les será dadas señales. ¿Sabe de qué? La señal de Jonás nada más. Es lo único, ¿verdad? Jonás estuvo 3 días en la barriga del pez y al tercer día fue vomitado. Así el Hijo del Hombre va a bajar, va a morir, va a bajar al sepulcro, pero al tercer día resucitará con poder y gloria. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Así es. Entonces estamos en ese peligro si nos pegamos a la palabra, pero ¿qué importa? ¿Verdad? Vamos más seguros con la palabra de Dios en la mano. Solo por estar apegados a la escritura de la Biblia nos llaman así. Y el que piensa por sí solo, seguro que piensa más de lo que ya está escrito. Así. Figúrese a Pablo, ¿verdad? Haciendo algo para llamar a la gente. Ahí en Corintios. Algo para llamar a la gente en Corintios, ¿verdad? O para llamarlos ahí en Antioquía, cuando pasó por Antioquía, ¿verdad? O cuando llega a Roma y a empezar a hacer un espectáculo en Roma. Figúrese usted al apóstol Pablo organizando una carrera de esas de carros tirados por caballos que había antes cuando el pueblo romano, ¿verdad? Ellos eran los que mandaban, el ejército que comandaba, que habían invadido Jerusalén. A todo Israel lo tenían invadido, ¿verdad? Y muchas partes del mundo, era el ejército más poderoso del mundo. Ellos tenían carros, caballos. Que Pablo hubiera organizado una carrera de esas, o que hubiera dicho, a ver, voy a alquilar el Coliseo Romano para organizar una encuesta de gladiadores pagados por él, pero con el fin de llamar a la gente. Hubiera estado fuera de lo establecido por Dios. Hubiera estado fuera de lo que Dios estaba estableciendo. Es muy importante no pensar fuera de las escrituras o más allá de lo que ya está escrito. Anteriormente era considerado bíblico si usted lo hallaba en las escrituras. Si lo que usted decía, ¿se acuerdan los de Tesalónica? Ahí en Hechos. Los de Tesalónica, cuando pasaba alguien y les hablaba de la Biblia, o Pablo mismo, se iban a las escrituras, ¿verdad? Al Antiguo Testamento, iban a ver si era verdad todo lo que estaba escrito en el Pentateuco, a ver si era verdad, a ver si estaba en la ley, a ver si lo habían escrito los profetas. Entonces encontraban lo que había dicho Pablo o había dicho otro predicador y decían, bueno, está en la verdad, está bien, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si era bíblico, si era hallado en las escrituras. Pero hoy las falsas doctrinas dicen que es bíblico si no hay un versículo que lo contradiga. Fíjense nada más la contradicción, o sea, o como dijera yo, el dispariamiento, ¿no? Antes era bíblico porque lo hallaba usted en la Biblia. La Biblia lo avalaba, decía, aquí está, sí, es bíblico, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ahora es bíblico si no se encuentra un versículo que lo contradiga. A ver, dice un pastor, fíjese, no sé si ya lo vieron también. Dice, quiero que me enseñen dónde dice que está prohibido el aborto. Un solo versículo que me diga que está prohibido el aborto. Y como
como nadie dice, y como realmente no lo hayan, es bíblico, es de Dios. Porque si no fuera de Dios, estaría en la Biblia y diría que el aborto es malo. Fíjese nada más, hasta donde el diablo pone en la mente de las personas, las más arriba, usa las arriba, las de abajo ni nos ven, ni nos pelan, ni quién nos haría caso, ¿verdad? A nosotros. Pero a personas pensantes, a personas que que andan en avión, que tienen una mega iglesia, que ya escribieron 10 libros y todos unos éxitos, ¿verdad? A eso les ponen eso. Llega el momento en que se transgiversan tan re feo, ¿verdad? Que dicen, ahora, antes era bíblico porque estaba en la Biblia, ahora es bíblico porque, a ver, muéstreme un versículo que diga uno nada más, que contradiga lo que yo estoy diciendo, o lo que este grupo de personas hace, o lo que este grupo de personas quiere. A ver, díganme en la Biblia dónde está, muéstrenmelo, que digan que es malo. Y como no está así, literalmente escrito, bueno, está escrito, ¿verdad? Que esté ahí, que diga esto es malo, dice, si no está escrito, está bueno, es de Dios, porque no está escrito. Y qué contradicción, ¿no? Porque usan su inteligencia, su mente, piensan fuera de las escrituras, no piensan en lo que ya está establecido, sino que piensan ahora con su propia mente, en su propia sabiduría, en su propia inteligencia, piensan, ¿verdad? Y buscan la manera de dar el golpe, ¿verdad? Y que usted diga, no, pues sí es cierto, pues entonces no es pecado, entonces está bien, porque aquí en la Biblia nos dice, no matarás, pero bueno, es el que yo le entere el cuchillo a alguien, o que le dé un tiro a alguien, eso también lo es. Matar a una persona en tu vientre lo es para las mujeres, pero le buscan, ¿no? A ver, que díganme con un solo versículo, díganme que es pecado el aborto. A ver, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Cómo? Sea antes o vientre en el vientre de la madre, ya es un mujer que ya vivió. Ajá. Pues dice, ya que tu tuvo bendecido será perdonado para siempre. ¿Qué versículo es? ¿Qué versículo es? ¿Qué versículo es? No sé lo que dice, ¿no? En un paro. A ver si lo busca luego y nos pasa, sí. No, pues bueno, pero, o sea, que diga así, ¿verdad? Es pecado. Te lo digo porque así lo estaba diciendo, ¿no? ¿Qué pecado? Por eso lo estoy diciendo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? No matarás, y con eso encierra todo. Con eso está encerrando todo, ¿verdad? Que tú manipules la mente de los demás, que quieras manipular la mente de otros, que quieras cubrirte con eso. Bueno, y si hay quien lo crea, adelante, ¿verdad? Pecado para él, pecado para el que lo haga. Pero el Señor lo dijo así, ¿verdad? No matarás. Y con eso estás matando a una persona. Entonces, ¿verdad? Ellos dicen, nada más dime dónde dice, y si no, pues no está. Bueno, entonces, eso sí, ¿verdad? Puedes hacerlo. Y todavía le componen, ¿verdad? Porque si fue sí, o sea, la violaron. Y fue algo no deseado. ¿Cómo vas a vivir con eso? Y si el que lo engendró tenía una enfermedad y nace con algún defecto, mejor échalo, ¿verdad? Es lo más fácil. Entonces eso es pensar fuera de las escrituras. Eso es pensar fuera de las escrituras. Así es. Gloria a Dios. Entonces le digo, dígame. Sí, correcto. Pero que sea malo matarlo. Ajá.
Entonces lo que anda, el hermano dice que si hay uno, entonces ya también le digo aparte, ¿no? Para así verlo, ¿no? Porque sí. Sí. Todas esas cosas, ¿verdad? Están pensadas fuera de las Escrituras, ¿verdad? Y probablemente hasta por gente que no conoce de las Escrituras, ¿verdad? Que profesan otra cosa, ¿verdad? No hablemos de religión, sino que simplemente son masones o son de otra religión, ¿no? Otra secta, ¿verdad? Ellos dicen adelante, ¿no? Y el que conoce mucho o conoce poco dice, a ver, muéstrame dónde dice. No, pues no lo hay. Entonces, sí es bíblico. Porque si no está contradecido o no está contradicho, ¿verdad? Es bíblico. Porque antes bíblico, les digo, era que estuviera en la Biblia. Hoy, si no hay nada que lo contradiga, es bíblico. Pero ya esa es manera de pensar particular y fuera de lo que son las Escrituras. Gloria a Dios. Así es que, pues, dice que, ¿verdad? que es antibíblico. Esto estaba pensado en Corintios, ¿verdad? Pablo se preocupaba porque estaban pensando esto en Corintios, ¿verdad? Al pensar más allá de las Escrituras, ¿verdad? Pensaban de ellos como cualquier cosa, ¿verdad? Fácilmente dice que al amar a uno o al preferir a uno, detestaban al otro, ¿verdad? Siempre yo decía, yo soy de Pablo. No le gustaba cómo predicaba Apolos. Y ya lo estaba, la verdad no me gusta. Y al decir no me gusta es porque ya en tu corazón estaba eso, ¿verdad? Y no era nada más hasta ahí, sino que tú estabas en contra también del que iba en contra de Apolos. O que estaba con Pablo, ¿verdad? Si a ti te gustaba cómo predicaba Apolos, pero no te gustaba cómo predicaba Pablo, ya estabas en contra tanto de Pablo como del que el seguidor de Pablo. Por eso dice, no sea que os envanezcáis. Aquí estaba en el 6, dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, esto a Pablo le preocupaba mucho, ¿verdad? Que ellos escogieran así, porque no nada más estaban pues ya prefiriendo a uno, sino que estaban desechando al otro, y no nada más al otro, sino al que iba con el otro. Entonces, no nada más iba a ser una división así, sino que al final iba a terminar siendo, ¿verdad?, algo tremendo ahí en la iglesia. Todos iban a odiar, ¿verdad? Todos iban a envanecer unos contra otros, ¿verdad? Así es que Pablo lo decía de esa manera y se los explicaba, porque no quería que estuvieran ellos, ¿verdad?, pensando más de lo que ya estaba escrito, ¿verdad? Así es. El que pertenecía a Apolos, seguro, ¿verdad?, que iba a odiar a Pablo, igual ya viceversa, pero Pablo, por eso el apóstol Pablo quería meter ese orden ahí, quería meter, ¿verdad?, ese conocimiento en ellos, que no pensaran más allá de lo que ya estaba establecido, que no vieran en ellos a otra cosa, que no fueran unos servidores, pero que también les tuvieran cierto respeto, que no los vieran como los que vienen a trapear o los que vienen a tirar la basura o qué sé yo. No nos vean como eso, véannos como unos servidores de Dios. No nos envanecemos ni queremos que nos tengan por otra cosa, simplemente por servidores de Dios, ¿verdad? Y que los amamos, eso, y que no hubiera divisiones, para que esa iglesia creciera sana, para que esa iglesia creciera fuerte, para que esa iglesia creciera en santidad, ¿verdad? Apartada de todo mal, como no pensando más allá de lo que ya está establecido, de lo que ya estaba escrito, ¿verdad? Entonces, esa era la preocupación de Pablo.
Gloria a Dios. Esa era su preocupación. Y dice el verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El apóstol Pablo seguía exhortando a los de Corintios para que bajaran su orgullo, para que bajaran su vanidad. Corintios, ya les había dicho, era un puerto, ¿verdad? Muy famoso. Por ahí pasaban todos los barcos cargados, los que iban a mercadear, los que iban a llevar mercancía. Ahí hay otras partes, ¿verdad? Y de ahí mismo salían para otros lugares. Había mucho dinero. Por ese lado ellos tenían resuelto su problema. Por eso es que veían a los otros así. Pero Pablo no quería, ¿verdad?, que ellos siguieran alimentando ese orgullo y esa vanidad. Ellos querían que pensaran conforme a las Escrituras, que no se salieran de ellas, ¿verdad? Que no se salieran de ellas para que no siguieran alimentando esa vanidad y ese orgullo. Somos corintios. ¿Qué decía el dicho, verdad? Eres todo un corintio. Y a ellos les orgullecía eso. Les enorgullecía que les dijeran, eres todo un corintio, decían en el mundo. Pero eso quería decir, eres la escoria del mundo, eres el pecador más grande, porque eso era lo que era un corintio. Por eso decían, ¿verdad? Porque en Corintios había la depravación más grande que todo el mundo. Por eso le decían, eres todo un corintio, ¿verdad? Cuando el hombre era falto de respeto, era mal hablado, tomaba, fornicaba, adulteraba, robaba, mataba, todo. Eres todo un corintio. Ellos se enorgullecían de eso. Pablo batallaba bastante con ellos, pero los fue llevando y acomodando, ¿verdad? Y de esta manera no piensen más, ¿verdad?, allá que de lo que ya está establecido. Y eso lo podemos pensar para nosotros. No querramos todos descubrir el hilo negro. Ya está descubierto. No querramos ponerle algo a la Biblia, una manera de verla diferente, porque ya está establecido. No queramos, ¿verdad?, poner una manera diferente de predicar, porque ya está establecido. No queramos llegar a hacer otra cosa aparte para evangelizar las almas allá en la colonia, porque ya está establecido. Lo otro sería pensar fuera de las Escrituras. Y el que piensa fuera de las Escrituras, ¿verdad?, se sale de ellas. Simplemente se sale de ellas y ya no es agradable a Dios. Ya no es agradable a Jesús. Porque quedó sellada la revelación. Quedó sellada. No hay más que agregarle a esa ingrata mujer que dice que es obsoleta. Muchas partes de la Biblia están obsoletas, que hay que desecharlas ya. Que el Señor la perdone, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de ella en aquel día, porque de esa palabra ociosa que dijo, va a dar cuenta un día. A ver, ven para acá. Tú dijiste que de mi palabra había partes obsoletas. Dime cuál es. Y la va a decir, ¿verdad? Esta y esta. Pero no es que estén obsoletas, sino que le estorban para hacer lo que quiera hacer. Esa Biblia la para, esa palabra la detiene, esa palabra detiene a cualquiera que quiera hacer de las suyas, ¿verdad? La palabra lo detiene. Esto me estorba, si no estuviera esto, ¡fum!, no lo sabría esta gente y yo haría lo que quisiera, ¿verdad? Pero eso está para eso, ahí está. Pero ellos dicen, es obsoleto. Quisieran quitarlo para irse como cuchillo en mantequilla, ¿verdad?, en lo que tienen pensado hacer. Que no es otra cosa que como si eso nos lo fuéramos a llevar. ¿Qué nos vamos a llevar? Un cajón. Quizás una ropita nueva que nos vistan.
Pero eso se va a podrir igualmente que nuestra carne, igualmente que el cajón. ¿Por qué? Porque nuestra alma ya voló, nuestro espíritu ya voló, nuestro soplo de vida ya voló. A descansar para el día en que el Señor nos llame. Lo demás se va a podrir aquí. Y dice en Proverbios, ¿de quién será por lo que tanto te afanaste? ¿Quién lo poseerá? Está en Eclesiastés, dice, y esto también es vanidad de vanidades, dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Déselo fuerte si se lo da. ¡Aleluya! Gloria a Dios, porque es su intención. No se detengan, nunca se detengan, hermano Mari. Usted déselo, si usted, el Espíritu le dice, dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es, eso también es vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dice, ¿verdad? Entonces, gloria. Claro que el Señor nos dice también de los bienes del Señor, de lo que nos puso en las manos, nos va a tomar en cuenta un día, ¿verdad? Yo te di una provisión, ¿qué hiciste con ella? El del talento, yo te di un talento, ¿dónde está? Lo enterré. ¿Por qué? Porque tuve miedo y yo sé que tú eres un hombre fuerte y eres un hombre recio y un hombre que quieres cosechar donde no siembras. Y yo tuve miedo, dice, mejor lo guardo y se lo doy tal como me lo entregó. Y le dijo, siervo inútil, le dijo, échenlo fuera. ¿Por qué? Porque no puso a trabajar su talento, no le llevó nada al Señor, no le entregó nada de lo que Él ya nos puso en las manos. Si ya estamos aquí, oiga, somos administradores de los bienes de Dios. Somos administradores de los misterios de Dios. Vamos a repartirlos equitativamente, con justicia, con verdad. Vamos a repartirlos con honorabilidad, ¿verdad? Como debe de ser. Por eso al administrador, lo único que le pide es que sea fiel. Y el Señor quiere que sus administradores, todos los que están aquí, incluyendo a ¿verdad?, que les habla, gloria a Dios, que seamos fieles para llevar la palabra, no quedarnos con ella, como hace el siervo infiel, ¿verdad? 1 para él y 3 para mí, 1 para él y 5 para mí. No, Él quiere que repartamos sus bienes equitativamente, ¿verdad?, a los que lo necesitan. Vamos a llevar la palabra de Dios, vamos a hablarle de los misterios de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que hizo de nosotros, mayordomos, ¿verdad? Administradores, eso es un mayordomo, un administrador. El mayordomo puede ser en la casa grande, en la casa del Señor, del rico, del millonario. Nosotros estamos en la casa del Rey y somos sus administradores y somos, ¿verdad?, también sus mayordomos. Y tenemos que entregar cuenta de todos esos días. En ese día, ¿verdad?, tenemos que entregar cuentas de eso. Gloria a Dios. Así es que, para que bajaran, ¿verdad?, todo su orgullo y su vanidad. Dijimos que ellos ya eran ricos, que ellos tenían dinero y todo. Por eso querían ver a los apóstoles así. El apóstol les decía que si había diferencia entre ellos, ¿verdad?, los apóstoles, ¿verdad?, es porque Dios lo quería. Si había diferencia en cómo predicaba Pablo y cómo predicaba Apolos y cómo predicaba Pedro, ¿verdad?, es porque Dios así lo había querido, porque Dios así lo había dispuesto. Imagínense, Apolo hablaba bonito, ¿verdad?, pero nunca salió de por ahí, del Asia Menor, de unos cuantos lugares. Pablo fue un hombre que empezó, ¿verdad?, desde Jerusalén, ¿verdad?, hasta llegar a Roma, y quería ir a España, pero ya no se le hizo, ¿verdad? Ahí en Roma fue aniquilado, ahí fue donde lo ejecutaron a Pablo. Pero cada uno en su lugar. Apolos, ¿verdad?,
era un hombre que no fue discípulo de Dios, era apóstol porque Pablo lo había mandado, porque Pablo era colaborador de Pablo, ¿verdad? Y era enviado de Pablo. Pero él predicaba bonito. Y Pablo era más duro, más fuerte. Pero porque el Señor lo había mandado a los gentiles, no iba a mandar a un hombre pues bonachón, tenía que mandar a un hombre recio, que aguantara las cachetadas, que aguantara las pedradas, los palos, que aguantara que lo aventaran desde una cima. Allá lo vieron que estaba muerto y por muerto lo dejaron, pero llegaron sus compañeros, los que andaban con él, se fueron a verlo y no, todavía estaba vivo, ¿verdad? Entonces era un hombre recio que aguantaba los golpes. Que hubiera sido un hombre débil, pero Dios no se equivoca. Pedro en Jerusalén, todo Jerusalén, ¿verdad? Él predicando. Después empezó a salir y a salir y a salir a predicar también Pedro, ¿verdad? Santiago, el hermano de Jesús, se hizo ¿qué? Se hizo el pastor principal encargado de la iglesia en Jerusalén. El que desde ahí manejaba, ¿verdad?, para las iglesias o las misiones que se iban levantando en todo ese territorio. Fue un hombre importantísimo también. Pero cada uno en su ramo, cada uno en su forma. Por eso dice Pablo, si hay diferencias en nosotros, es porque Dios así lo quiso. No porque yo soy más que Apolo, Apolo más que yo, no. Ambos venimos, ¿verdad?, por la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. Dios así lo quería. A cada uno le dio en su área. Y así no tenía, ¿verdad?, que haber orgullo entre ellos. Ellos sabían que el Señor así los había mandado, ¿verdad? Pablo no envidiaba a Pedro, ni Pedro envidiaba a Pablo, ¿no? Ni a Santiago, ni a ninguno de ellos, ni a Juan, ni ninguno se envidiaba unos con otros. Todos, ¿verdad? Todos sabían que eran enviados de Jesús, que habían sido discípulos de Jesús, a excepción de Pablo, que no anduvo con Jesús, que no caminó con Jesús, que no recibió la enseñanza de Jesús. Ahí al momento con Jesús les hablaba la teoría y los llevaba a la práctica, ¿verdad? Había un milagro y lo hacía ahí. A Pablo le habló aparte. Con Pablo tuvo otra diferencia, ¿verdad? Con Pablo habló, no porque aquellos fueran más que ellos, no, él mismo decía, y yo como un abortivo, yo fui el último, como un aborto salíamos ahí. No fui un seguidor de él así, pero el Señor me alcanzó, me habló y me convirtió en un apóstol de él. Por eso empezaba con todo el orgullo. Pablo, apóstol de Jesucristo a las naciones, ¿verdad? Eso es cuando usted tiene identidad, cuando hay identidad, cuando usted sabe que es hijo de Jesucristo, cuando usted sabe que Él murió por usted, cuando verdaderamente usted tiene en su corazón que Él derramó hasta la última gota de sangre por usted. Hay una identidad. Yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, yo soy de Dios. Es una identidad que nos da el Señor, una identidad que nos da Él, ¿verdad? Y que nos da el que nos metamos verdaderamente en Él y Él en nosotros. Entonces decimos, yo soy de Cristo, aunque aquel esté a la risa, sabemos quién es. ¿Y qué decimos? Que el Señor te reprenda. ¿Por qué te ríes? Que el Señor te reprenda. Yo soy de Cristo. No negar, ¿verdad? No negar esa palabra. Yo soy de Cristo, porque esa parte está escrita también. El que lo negare, él también lo va a negar un día, dice. Aleluya. El que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. Porque es lo que pasa. Ahí está don fulano, ahí está don sultano, ay, este hombre que pues tan rico. ¿Y qué? ¿Pero qué va a creer de mí que yo soy un cristiano? ¿Qué? Si el que murió
Por mí fue Cristo Jesús. Si el que dio la vida por mí fue Cristo Jesús. Si el que derramó hasta la última gota de su sangre fue Cristo Jesús. El que dio su vida en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué me voy a avergonzar que el hombre más rico, el califa de donde sea, de allá de los Emiratos Árabes, donde sea, un hombre lleno de diamantes y todo, perlas? ¿Qué me importa? Yo soy de Cristo Jesús. Eso se llama identidad. Cuando usted está identificado con Cristo Jesús y cuando usted está identificado con la palabra de Él, usted dice: yo soy de Cristo, yo soy de Dios, yo soy un cristiano, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Eso se llama identidad, aleluya, gloria a Dios. Gloria a su nombre, ¿verdad? Y dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Si todo lo que tenemos de Dios lo hemos recibido. Porque dice aquí el verso 7 dice: ¿por qué? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si lo que tú tienes, el don, que tuvieras un don de sanidad, que tuvieras un discernimiento de espíritu, que tuvieras el don de maestro de la palabra, ¿verdad? Te enorgullecieras. ¿Por qué te enorgulleces? Dice el apóstol Pablo. ¿Eso fue tuyo? ¿Nació contigo o qué? Eso fue por gracia y misericordia de Dios. Por eso es que lo tenemos. Por eso es que lo tenemos. Por la gracia y la misericordia de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te vas a enorgullecer, hermanos? ¿Por qué te vas a sentir orgulloso de que ahora yo soy predicador, ¿verdad? Ahora yo soy un misionero. Ahora, ¿verdad? Soy maestro de la palabra. Le agregan apóstoles, ¿verdad? También. Pero no, apóstoles ya no hay. Eso es un título que se escogieron entre ellos por ahí, ¿verdad? Aquellos que hablan, leen mucho de la Biblia, pero la verdad es que ya no. Entonces dice: ¿por qué te vas a enorgullecer si Dios te dio lo que Dios te dio? Si lo que has recibido, si lo que tú tienes, Dios te lo dio. Si fueras el hombre más rico del mundo, dirías: es que soy muy hábil para los negocios. Es que hablo 2 idiomas, 3 idiomas. Y puedo comunicarme con los brasileños, con los americanos, y puedo comunicarme con los chinos. Y hago buenos negocios con ellos. No. Dios te dio la habilidad para todo. Y Dios te dio la semilla para que sembraras, ¿verdad? Para que creciera tu capital. Para que fueras un buen administrador de los bienes del Señor. ¿Por qué te vas a enorgullecer si tú eres un hombre que pones la mano y sana a la gente? ¿Es tuyo eso? Eso es de Dios. Eso es de Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a envanecer? Porque ahora cobrar, ¿no? No puede ser posible, ¿verdad? ¿Por qué te jactas, verdad? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Si todo lo que tenemos de Dios lo hemos recibido, ¿verdad? ¿Por qué envanecernos? Si el don que tengas proviene de Dios, ¿por qué gloriarse como si fuera un logro tuyo? No, fue misericordia y gracia de Dios. No hay razón para el orgullo ni la jactancia. Gloria a Dios. No hay razón para ello. Quizás engañes a otros, pero a Dios no lo engañas. Y al que conozca de las Escrituras y no se quiera salir de ellas, tampoco lo vas a engañar. Tampoco lo vas a engañar, ¿verdad? He sabido, ¿verdad? Hemos sabido, o sea, sabemos todos que todo don perfecto y toda dádiva, dice, proviene de Dios, dice el apóstol Santiago.
Entonces, ¿por qué nos vamos a enorgullecer y envanecer con los demás? Que yo ya estoy creciendo en mi negocio, que yo ya estoy creciendo, que ya tengo carro nuevo. Todo es de Dios, todo proviene de Dios, todo don perfecto, que tuvieras un don. Y toda dádiva proviene del Padre de las luces, dice, gloria a Dios. Aleluya. No hay por qué envanecerse. Imagínense que hay gente, fíjense si están fuera de la Biblia. Si tú estás rico, porque estás bendecido por Dios. Estás bendecido por Dios. ¿Quieres que Dios te siga bendiciendo? Pacta con Él. Los de a 1000 póngase aquí, los de a 5000 acá, y los de 10,000 acá, y que no sé qué, y no sé cuándo. Pero si quieres seguir siendo bendecido, pacta con Dios y trae al altar. Pacta con Él. Y seguirás siendo bendecido. Seguirás siendo bendecido. El pobre, ese anda fuera de Dios. Ese anda fuera de Dios. Por su pobreza. Porque es como una maldición la que trae arrastrando. Fíjense si estarán fuera de las Escrituras. Dice el Señor vino a los que estaban enfermos, a los que necesitaban el médico, fueran ricos, fueran pobres, nada más que quisieran escuchar su palabra, a esos vino el Señor. La parábola del rico y el pobre, Lázaro y el rico, o el millonario, ¿verdad? El millonario era un hombre millonario, un rico, ¿verdad? Que hacía fiestas todos los días, que hacía fiestas, banquetes, orgías, que hacía de todo y se emborrachaban todos los días. Era un hombre muy rico. Y estaba Lázaro ahí a la puerta de su casa y se arrastraba, dice que los perros le lamían las llagas. Y se arrastraba, dice, ¿verdad?, para recoger las migajas que caían de las mesas de todos los invitados. Pero llega el día que se muere Lázaro y se muere el rico el mismo día. Y dice que Lázaro fue al seno de Abraham. Y el millonario, el rico, fue al infierno. Y que el millonario, cuando abrió sus ojos y vio dónde estaba y sintió ese horno hirviendo, ese horno, ¿no?, ¿verdad?, que sintió aquello, le pegó de gritos: Padre Abraham, permite que venga Lázaro y moje su dedo y venga y me lo ponga en la lengua, porque me estoy asando, me estoy muriendo. Y le dijo a Abraham: no. Para empezar, no podemos pasar ni ustedes para acá ni nosotros para allá. Así es que no hay. Pero allá tienen quienes prediquen, a Moisés y a todos los profetas. Entonces, ahí agarran y dicen: pues sí es cierto, ¿no? Sí es cierto. A veces se piensa, ¿verdad?, que por ejemplo, que el Señor está peleado con la riqueza. No. El rico estaba en el infierno porque durante toda su vida, ¿verdad?, porque así le dijo también a Abraham, él tuvo muchos sufrimientos aquí en la tierra y tú tuviste muchos bienes. Ahora cada quien en su lugar. Y muchos los malinterpretan y dicen: no, pues entonces está el Señor peleado con la riqueza. No hay que ser rico a un estándar. No, si el rico no estaba en el infierno por rico, el rico estaba en el infierno porque usó sus riquezas para puras cosas malas, para hacer orgías, para hacer banquetes, para hacer de todo, ¿verdad?, menos para honrar a Dios. No se acordó de Dios para nada. No se acordó de Dios para nada, absolutamente. ¿Quién se iba a acordar de Dios si había tanto dinero? ¿Quién se iba a acordar de Dios si él estaba suplido en todo y por todo? ¿Quién se iba a acordar de Dios si le sobraba hasta para tirar y derrochar? Por eso estaba en el infierno. Y Lázaro no estaba en la gloria, ¿verdad?, por ser pobre. No, es que dentro de su pobreza, Lázaro siempre le había hablado al Señor,
siempre había estado en comunión con Dios, siempre le había rogado, pedido, Señor, no me dejes, Señor, ten misericordia de mí, Señor, mira cuánto sufro, Señor, mira cómo padezco, ¿verdad? Por eso cuando terminó su día, él fue a descansar, pero por lo que él hizo en la tierra, siempre suplicó, siempre estuvo en comunión con Dios, siempre se acordó de su Dios y siempre lo exaltó. Entonces ahora el Señor lo estaba exaltando a él, llevándolo al seno de Abraham. Gloria a Dios, ¿verdad? No por pobre, no por miserable, como dicen ahora los de la prosperidad. Si tú andas en pobreza, eres miserable. Si estás en pobreza, es porque seguro estás en pecado. Pero si quieres revertir eso y quieres andar en riqueza y quieres andar en bien, ven y pacta con el Señor. Tráete algo así, ven para acá y vas a ver cómo te va a prosperar el Señor. Entonces va a cambiar tu vida. Ahora el Señor te va a prosperar. No es cierto. ¿Dónde dice eso? El Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Eso es lo que dice el Señor. Pare de sufrir. Dice el eslogan también de una secta religiosa. Y el Señor dice, en el mundo tendráis aflicción, pero no temas porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pónganse de pie. Ya hemos terminado. Gloria a Dios. No se dejen engañar por sectas. No se dejen engañar por nada de eso. Gloria a Dios. Apéguense a la palabra. Váyanse a la palabra. ¿Verdad? Ahí está escrito. Gloria a Dios. Aleluya. Y no piensen más allá de lo que ya está escrito y de lo que ya está establecido. ¿Verdad? Gloria a Dios. 3 preguntas vamos a hacer. 3 preguntas. ¿Verdad? Y estas 3 preguntas que vamos a formular seguramente nos harán pensar en otras más. Gloria a Dios. Pongan atención. La primera pregunta sería, ¿realmente le doy crédito a Dios por mi salvación? Piensen un segundo, no contesten ni digan, cada quien para sí mismo, cada quien para sí mismo, pero piénsenle tantito. La repito, ¿realmente le doy crédito a Dios por mi salvación? Segunda pregunta, ¿vivo con un espíritu de gratitud y un espíritu humilde? En otra palabra, vivo con un espíritu de gratitud y en humildad. Recuerden que humildad no quiere decir andar todo rompichado y con los zapatos así abiertos y las barbas todas sucias y todo. No, eso no es humildad. Es el cochinada, ¿verdad? Humilde es el hombre aquel que no es soberbio, que no es altivo, que no dice yo puedo esto, yo soy aquello, a mí toda esta gente no, nada. Es el que no anda, que anda en humildad, que dice por la gloria de Dios, por la misericordia de Dios yo soy esto, por la gracia de Dios tengo aquí, por la gracia de Dios me ha dado este don, ¿verdad? Hasta los que curan hueso. Yo a veces los he oído porque mi abuelita sabía curar y decían, ¿es un don que Dios me dio? Le decían, ¿cuánto era, doña Nico? Nada. ¿Cómo que nada, doña Nico? No, nada, sí, porque el don no es mío, me lo dio mi Señor Jesús. Pero al rato o a los 2 días llegaban con 2 huevitos de gallina y decían, doña Nico, bueno, oiga, aquí le traigo esto, 2 huevos, 3 huevos de gallina. ¿Y eso? Un regalito, decía, usted no nos quiso cobrar. Ah, el de la mano, sí, ¿cómo va? Ya le vamos a quitar el parche y ya le vamos a quitar esto. O llegaba una señora también, doña Nico, ¿qué tal? Aquí traigo una gallinita, ¿no? Una gallina traigo. Entonces decía, ay, bueno, muchas gracias, ¿no? Que eso es otra cosa, pero si es un don, ¿por qué vamos a cobrar? Es un don que Dios nos dio, ¿verdad? Entonces, vivo con un espíritu de gratitud y humildad, o un espíritu humilde. 3.
al ver lo que recibo de Dios, ¿qué le puedo dar a Él? ¿Vale? La tercera, al ver lo que recibo de Dios, ¿qué le puedo dar a Él? Muchos decimos, ¿verdad? ¿Con qué le pago, Señor? ¿Con qué te pago? Ay, Señor, si no, ¿cómo te pago? Sí, realmente la deuda completa nunca se la vamos a pagar. Pero hay algo que podemos ir depositarle, como dijo el amor, ¿qué dijo depositar? ¿Verdad? Algo que le podemos dejar ahí, ¿verdad? Y no hablo de dinero, es para los que piensan que es dinero o para aquellos que tienen temor al dejar dinero, ¿verdad? No. Hablo que le puedo dar de mi vida, de mí, ¿verdad? Yo no me pago con nada de dinero, no, sí, pero no, ¿verdad? Agárrate unos pocos de folletos y vete allá a Chedraui, ¿verdad? Agárrate un poco de folletos y vete al parque en la noche, que hay gente un montón. Y empieza a repartir, Dios le bendiga, mire, le doy un tratadito, esto, ¿verdad? El Señor le va a hacer salvo, le va a hacer libre de sus problemas, de sus pecados, ¿verdad? Los problemas no se van a acabar nunca, pero el Señor lo va a ayudar, ¿verdad? A sobrellevarlos, ¿verdad? Tenga, uno le va a decir, ¿qué tú por allá? A mí no me dejes, date para allá, por favor. Ese es el precio. Ese es el precio. ¿Y es lo que puede usted hacer? No puedo hacer nada. ¿Qué le voy a dar a mi Dios si todo lo tiene? No, sí puede usted agarrar esos folletos, ¿verdad? O agarre usted y váyase para las colonias. Llévese usted su jarrita de agua o su botellita de agua y váyase caminando. Y allá donde empiezan las colonias aquellas, de allá las últimas, empiece usted a predicarle de Cristo, ¿verdad? Empiece a predicarle de Dios y con eso está abonando de lo mucho que Dios le ha dado. Gloria a Dios. Sus hijos, todo. Es una bendición de Dios. Ver a mis hermanos, ver a mis hijos, es una bendición de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, que estamos todavía, ¿verdad? Aleluya. Saben ustedes el problema, pues, que tuvimos nosotros, pero bueno, adelante tenemos que continuar, ¿verdad? Porque el Señor nos los pide así. Vamos a seguir adelante. Eso no es tener un corazón de piedra o de fierro, no. Pero ya el Señor nos va a dar, ¿verdad? Esa, como les dijera, nos va a exaltar algún día, ¿verdad? Qué belleza, qué magnificencia que un día yo me encuentre y Mari nos encuentremos y sus hermanas nos encuentremos con mi hija allá, ¿verdad? Gloria a Dios. Y el pequeñito que se nos murió de días, ¿verdad? Déselo fuerte al Señor, se lo van a dar, ¿verdad? Y cuando llegamos allá, ¿verdad? Gloria a Dios, Él nos va a exaltar algún día. Gloria a Dios. Entonces, al ver lo que recibo de Dios, ¿qué le puedo dar a Él? Esas serían las tres preguntas, ¿verdad? Porque cerraríamos con esto, porque nada bueno hay en nosotros. Nada bueno hay en nosotros. Óigalo bien y reténganlo en su memoria, excepto lo que hemos recibido de Dios. Si usted ya recibió a Cristo y lo tiene en su corazón, es lo único bueno que hay en usted. Guárdelo, óigalo y póngalo por obra. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Lo que usted haya recibido de Dios, lo que usted tenga de Dios, un don, un ministerio, lo que sea, ¿verdad? Eso es lo bueno que usted tiene. Lo demás, oiga, créame, dice que aún, dice que no hay bueno, ni uno dice, ni uno siquiera, ¿verdad? Gloria a Dios. Y por lo tanto dice, ¿verdad? También que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Pero vino Cristo Jesús, ¿verdad? El Cordero Santo y Divino, y murió por todos nosotros, dio su vida por nosotros. Y nuevamente estamos, ¿verdad?, en la gracia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Y con esto hemos terminado. Vamos a oír un canto y vamos, ¿verdad? Con esto nos vamos a despedir. Aleluya. Gloria a Dios.